Arewa retal riqatzij, rikuyakan qajujunichal. Kiaqatik keb oshib raqan qabish pa unik'aj riqachoch. Arre retal riqakamikal weshe chaqijarik. La gente, hecha de maíz, hace el maíz. La gente, creada de la carne y los colores del maíz, cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le habla palabras que lo quieren. Y cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la piedra y lo alza y lo aplaude y lo acuesta al amor del fuego y se lo come, para que en la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra. El Ministerio de Cultura y Deportes declara al maíz Patrimonio Cultural de la Nación el 11 de agosto del 2011. Se declara Día Nacional del Maíz el 13 de agosto de cada año, según decreto del Congreso de la República de Guatemala. Justo reconocimiento al grano bendito. Origen del maíz. El maíz es uno de los cultivos más importantes del mundo, parte fundamental de la identidad de los pueblos de Mesoamérica. Y todas las cosas que se relacionan con la identidad de las antiguas poblaciones que se desarrollaron en Guatemala tienen que ver con el maíz. Como el tema de identidad, el maíz ha jugado ese papel muy importante. Sí podría ser un ente cohesionador, porque no se puede decir que hoy en día solo los indígenas y mestizos seamos hombres y mujeres de maíz, sino que casi todo el mundo está consumiendo maíz a ese nivel. Está presente en la alimentación y en la vida de casi todos los seres del mundo, a través de diferentes formas, desde la deliciosa gastronomía hasta los más variados productos industriales. Porque el guatemalteco, el puro guatemalteco, come bastante maíz. Existe obviamente una íntima relación entre el hombre y las plantas que lo rodean con objeto de alimentación. El origen del maíz es aún discutido por los investigadores de este tema, pero existe amplio reconocimiento que el lugar de origen se establece en México y Guatemala. No existe un punto exacto donde se ha originado el maíz. Lo que sí estamos seguros es que el maíz es originario de Mesoamérica. Cuando hablamos de Mesoamérica estamos hablando desde el centro de México hasta el norte de Nicaragua. Los estudios más antiguos que tenemos en Guatemala datan de más de 4000 años de existencia del maíz. Fue domesticado probablemente entre la zona de México y de Guatemala. ¿Qué significa la domesticación? Significa la interacción hombre-planta. ¿Cuánto le pudo haber costado al hombre identificar al maíz? Y después que de ese maíz se tenía que consumir la mazorca. Y que de esa mazorca el grano serviría para producir una nueva planta. La domesticación del maíz, el frijol, chile y todas las especies que conocemos tiene un proceso de 10.000 años. Para el caso de Guatemala solamente existe un reporte. En las ruinas de Petén se encontraron una mazorca que tiene alrededor de unos 6-7 centímetros de largo y tiene 2000 años. Entonces esa es la evidencia que el maíz comenzó pequeñito y a través de la domesticación comenzó a hacerse más grande. Entonces quizá el proceso se descubrió una mutación. Eran mazorcas pequeñas, se fueron seleccionando mazorcas más grandes con diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes sabores, de tal manera que en 10.000 años el proceso actual el resultado final es todos los maíces que tenemos en Guatemala y en México y en el mundo en este momento. Derivado de esa domesticación es que Guatemala es considerado uno de los 7 grandes centros de diversidad biológica en el mundo. El ser centro de diversidad biológica en el mundo es un carácter especial que un país no lo debe perder porque es característica de origen de especies. Para el caso nuestro, Guatemala se considera centro de origen del maíz. Eso indica el papel ancestral en la conservación de germoplasma y demás. En Guatemala, a nivel oficial, hay identificados 440
variedades distintas de maíz. En cuanto a diversidad, podríamos decir que están catalogadas 13 razas. ¿Y por qué se diferencian esas razas? Porque se han hecho estudios en primer lugar del color del grano, de la dureza que tiene el grano al morderlo. Hay granos que son duros, y hay otros que son suaves. Los contenidos internos que tiene la semilla. Hay muchos granos, como por ejemplo el maíz alpor, que se utiliza para hacer salpor, tiene demasiada harina. Esa es una raza diferente. En términos generales, la diversidad de maíces que tiene Guatemala es grande comparada con otros países del mundo. Para que entendamos el origen del maíz, tenemos que estar claro que en cierta región, en cualquier parte del mundo, para que una especie se origine, para que una especie se domestique, tienen que haber dos elementos. Un elemento es la presencia de un pariente silvestre y la presencia de riqueza cultural. En ese sentido, Mesoamérica tiene esos dos elementos. Los parientes silvestres del maíz son conocidos como teocintle. Para que exista un lugar donde se domesticó, se originó un cultivo, tiene que haber parientes silvestres. Y esos parientes silvestres han estado desde tiempos remotos aquí en Mesoamérica, pero hace 10.000 años, precisamente los mayas encontraron el teocintle y a partir de un proceso de observación comenzaron a seleccionar ese teocintle, el teocintle silvestre. El teocintle no tiene un chilote o olote como le llamamos, sino que son granitos que cuando el maíz, ese maíz silvestre madura, los dispersa, los tira. En algún momento hubo una mutación en la naturaleza y se formó un chilote pequeño, y sobre ese chilote pequeño se pegaron esos granitos. Entonces los mayas fueron capaces de ver esa mutación y decir, bueno, esto es ventajoso porque ya los granos no van a dispersarse, sino que se van a quedar sobre un olote y además tienen unas cubiertas que nos lo van a proteger. 2 especies de maíz silvestre se encuentran en Guatemala. En Guatemala por lo menos hay 13 razas de maíz, estoy hablando de maíces cultivados, 13 razas de maíz y 9 subrazas. Es decir, en total nos da 22 grupos de maíz distintos. México tiene 70. ¿Dónde está el centro de origen? Así que la discusión sigue abierta. México porque tiene más maíces distintos, o Guatemala porque tiene menos maíces pero menor área. Yo diría que la respuesta que debemos de tener es que el maíz es un producto de la domesticación resultado de los mayas. Estudios realizados han establecido que en el departamento de Huehuetenango, Guatemala, es posiblemente el lugar de origen del maíz. En Guatemala hay 2 especies de maíz. Hay una especie que está en Huehuetenango, que se llama sea maíz, subespecie huehuetenanguensis. Ese maíz de Huehuetenango es una especie endémica. ¿Y qué queremos decir con endémico? Quiere decir que solamente existe en ese lugar, no hay en ninguna otra parte. Si alguien dice el maíz huehuetenanguensis es de Guatemala, sí es cierto, pero no está todo en Guatemala, está en Huehuetenango. ¿En qué parte de Huehuetenango? Solamente en el área de los huistas, en San Antonio, Huista, en Santa Ana, Huista, en esos lugares está. Y quizá lo más triste es de que de los estudios que se han hecho 50 años para acá, las poblaciones que hay allá son mucho menores. Pero hay otra especie distinta que está en el oriente de Guatemala, está en Jutiapa, Jalapa, Chiquimula y se llama Sea luxuriens, es decir, es distinta. De estas 2, las más cercanas es el Sea huehuetenanguensis. La planta de maíz, al igual que otras plantas, tiene su propia estructura. El atractivo más grande, o si quieren ustedes la curiosidad más grande de esta especie, es justamente esta estructura. ¿Por qué? Porque decimos que si nosotros la partimos, los granos se disponen alrededor de este olote, y por eso se dice que su fruto tiene una estructura polística, porque los granos se distribuyen como en una circunferencia. Otro detalle importante es con relación a las hileras que forman los frutos en la mazorca. El número de hileras siempre va a ser par. No encontramos ninguna mazorca que tenga números impares. En términos generales podríamos decir que su morfología presenta en primer lugar flores masculinas o flores macho, que están en la parte muy superior y que botánicamente le llamamos que es una panoja. En esta panoja, como son los órganos machos o masculinos, se producen los granos de polen, que son los órganos masculinos. Y en la parte
inferior, pues aquí tenemos la parte femenina, que vulgarmente cuando está pequeña la conocemos como jilote y cuando está ya fecundada le conocemos como la mazorca. Bajo el punto de vista de la genética vegetal, podemos decir que es una planta de polinización cruzada. Evidencia arqueológica. Los ancestros mayas dejaron evidencias a través de códices, murales, como el de San Bartolo, en el departamento de Petén. Sobresale el dios del maíz. La evidencia de la importancia del maíz también se observa en piezas arqueológicas. En el área maya específicamente tenemos algunas representaciones en vasos principalmente. Este es un vaso proveniente del sitio Naranjo, en el noreste del departamento de Petén. En este vaso se ve al dios, la representación del dios del maíz, principalmente en actitud de danzante. Esto fue un simbolismo que se amplió en toda el área maya, donde al dios del maíz se lo vincula sobre todo como un personaje que va a renacer. El maíz es el elemento que debe ser vinculado tanto a la muerte como a la vida, porque el vegetal, al ser enterrado en la tierra, tiene que renacer. Otra de las representaciones más evidentes del dios del maíz es en este silbato. Es de procedencia de las tierras altas, del área de Alta Verapaz. Es un silbato con forma humana. Es clara la representación del dios del maíz, también con su postura muy característica de danzante. Y como ven en ambas manos sostiene mazorcas de maíz. Este vaso de jade completamente del periodo clásico tardío, cerca del 700 después de Cristo. Perteneció a Yiquín Chancahuil, hijo del gobernante Jasau Chancahuil, uno de los más nombrados y conocidos gobernantes del área maya. Esta pieza fue depositada en el entierro. El jade estuvo relacionado al renacer y íntimamente ligado al proceso del maíz. El color verde era preferido por los mesoamericanos, principalmente los mayas, por su homólogo color a la mazorca del maíz, ¿verdad? Vemos la representación del gobernante con un rostro joven y en el pelo se nota cómo fue relacionado a las hojas que brotan de una mazorca, de una milpa. Y pues el simbolismo de la pieza pues es muy claro, sobre todo porque fue ubicada en el entierro del gobernante y es el tránsito hacia el renacer. Es una piedra y mano de moler, de los instrumentos de uso cotidiano en toda Mesoamérica. Y esta procede de Caminal Juyú, es del periodo preclásico tardío, cercano al 200 a.C. Y pues el maíz de importante uso diario era necesario molerlo, ¿verdad? Esta es una clara muestra de que los hombres de maíz seguimos presentes. La cosmovisión maya y el maíz. Fueron molidas las mazorcas blancas y las mazorcas amarillas. 9 molidas le dio Ixmocané. Solo masa de maíz fue utilizada en la creación de sus carnes y en sangre humana se convirtió el maíz, utilizado por Alom, Ajolom, Tepeu Ocomatz, en la creación de nuestras primeras madres y padres. El maíz fue molido por Ixmocané 9 veces, que equivale a los 9 ciclos lunares que aproximadamente dura la gestación humana. El maíz fue el que entró en la carne del hombre creado y constituyó su sangre. Según indican los abuelos mayas, fue en el día Anil que se depositó el maíz en todos los peñascos. Ahí floreció y creció la milpa. De Pachil se trajo la noticia de las mazorcas blancas y las mazorcas amarillas. En el caso de nosotros, en esto nacimos, nosotros no tenemos profesión, pero doy gracias a Dios
En primer lugar, la bendición que nos ha dado. Segundo, las enseñanzas que nos dieron nuestros abuelos y nuestros papás, porque ellos vivieron de esto. El significado del maíz, desde la cosmovisión maya, representa la vida de cada ser. Es el fundamento de su filosofía, de su espiritualidad. Constituyó para los ancestros y constituye para todos sus descendientes una fuente importante de conocimientos, marcando el desarrollo de la historia en lo científico, social, cultural y económico. No existe ciencia, no existe conocimiento científico sin el conocimiento ancestral. Lo que está escrito en los libros de los grandes científicos, su base es el conocimiento cotidiano de la gente. La gente en el campo conserva sus variedades de maíz, de las mejores mazorcas selecciona para el siguiente año, pero que han ido adaptándose el ciclo productivo del maíz. El conocimiento ancestral es muy importante porque ha dado la base para ese conocimiento científico que hoy se da. Dice que somos hombres y mujeres de maíz, pero ahora el universo completo, casi todo el mundo es hombres y mujeres de maíz. Ha sido el referente para la transmisión de conocimientos que por siglos se han transmitido de generación en generación. Mi final padre, mis abuelos nos enseñaron. Se tapisca en luna llena para que así el maíz ya no se pica. Como dicen mucho, media vez de que la mazorca ya está de cabeza, ya está colgando en la caña, la mazorca se mire que ya está seca, pero tiene que ver con la cañita y con el tiempo de la luna. Entonces por esa razón que uno tiene que cortar cuando es luna llena. ¿Por qué razón? Para que no se pica los granos. Toda mazorca es bueno, pero para el sustento. Por esa razón se tiene que escoger la semilla que tenga su buen grano y que no esté podrido. Di semilla ya nabunhuch nakrinabey takrin rinje rin pelpedi och que torgene pat abun nekitsu que abun chelia riru och la ajá bueno todo takri skibikri hats nojel koki altar koki takki altar choch vai tonkia chuari mesa en kiarpon llena de ik tonebe llena de ik torinebe pa vesh porque llena de ik si ma canta kayalan chkopis ri khulcha porque si Allah ik na un ababesh ri yalan lajin. En la cosmovisión maya, todo lo que existe tiene espíritu, tiene su energía. Así, el maíz tiene su ukush o espíritu. Porque recus y maritak katik karene kishpe, ¿qué más? Porque cus toja karir son toishari. El espíritu del santo maíz es grande. Es grande. ¿Por qué razón? Porque como dicen muchos, de que el santo maíz, como ya es mazorca, ya está muerto. No está muerto. Este está vivo, este llora, este siente. Porque si no fuera así, ¿por qué escogemos, desgranamos y volvemos a echarle a la tierra? Porque viene la matita. El santo maíz tiene su nahual, entonces hay que ponerle su incenso, dependiendo la creencia que tenemos, sus candelitas, su veladora, en la forma de ser nosotros. Yo anteriormente, mi compañera cuando llega el maíz, él los recibe con una buena alegría. Y por eso lo tienen que poner incenso en las 4 esquinas de la choja. La advertencia de los abuelos al decir que si se pasa sobre un grano de maíz es sinónimo de irrespeto. Y esto significará que a la persona le salgan granos en el cuerpo. Por esa razón se inculca desde la niñez respetarlo y cuidarlo. Porque no es una historia chica. Vairi se choch washangi ujes
ya ojun tetatash como Corea que lang kainak nte la kasi tori kainak cha kamparakeng nuchakan kung mama kostas keren neria kampak ais ba chikesh ojun ta chincha shapong chiri para kaun rashah hak ojun tok por chikerin charja todos vea porque takrir chir ais kas que hari khul su kan chir kainak chi la pues kor sonto il kor kus y comereta irche chesro ka irche rata na pesha yawu katorishe nak lina to kamush to kirir lo khul tamape y re kainak como kami mangitih kainak kachalal yong utskhilngajo. Este es sagrado, se respeta mucho la semilla, no es igual como la mazorca que se come. ¿Por qué razón que se pone así? Porque se seca solo, porque esto viene verde todavía, el chilote, entonces para que no se pudre, se pone así, en el lazo. Los abuelos decían, si hay maíz, hay vida. Si no hay maíz, no hay vida. Jun ruch shin kisik, jun knuk kisik, porque reje que taman chirero bendiciones, Señor. Iré shahan mashorkotij. Iré es que Marita krje no je junt knuk okalan kisik junt shin okalan kisik porque reje que tan chishahan na shorkotij ologishi. Bueno, cojo jun kiara jalen, pero como manakan kiata chire jalen. Ajá. Re manak chik. Ajá, re manak chik. Tomari kami, gracias a Dios, que con el caerche de en kitik naraun, kitik nari knuk ri chah tranjel di. Ajá, porque canatre si quis dairche que quis ri al netcom ya manak chikin kitik te cos ya quis. Ajá, vi jari. Ah, pues, jari. Solo pasamach ich samach na evi rican cor ameri. Pero ojun krich no hay agua. Y chican pera ameri chin pe abajo. Entonces, si natik jun kanga y akan kota abajo, tape kaya agua mahuna muy pe kota abajo. Es necesaria, sin katzin, sin natik jun koshi akan. Ajá. Ah, pues. Para los mayas, los colores del maíz tienen un significado especial. Por eso, los abuelos dicen, Ahau lo planeó todo, desde el momento que cayó la tempestad, y así surgieron los colores de las mazorcas de maíz. El maíz amarillo, al momento que cayó la tempestad, se convirtió en llamas, el rojo en brasas, el negro en carbón y el blanco en cenizas. También se dice que el maíz blanco, amarillo, rojo y negro representan simbólicamente la diversidad cultural de Guatemala, conformada por los 4 pueblos, mayas, garífunas, xincas, ladinos o mestizos. Desde el punto de vista científico, los colores del maíz se determinan por los genes de estos. El color del maíz depende de varios genes. Como nosotros sabemos, el maíz en Guatemala para nuestros ancestros y para nosotros es un aspecto histórico, un aspecto cultural, un aspecto religioso. Cada color tiene su propio sentido de ser.
En algunas partes de Guatemala el color rojo, por ejemplo, se utiliza para pedir a las muchachas cuando van a casamiento. El color negro se utiliza para algún tipo de atoles, por ejemplo, para tortillas, para actos especiales, para ciertas actividades religiosas o para actividades culturales de los pueblos. El color amarillo, por ejemplo, es muy recomendado en la alimentación por el color amarillo, que son carotenos, que son los que tienen más vitaminas y minerales, ¿verdad? Con respecto al color, yo le mencionaba que la respuesta tiene que ver con aspectos culturales y también climáticos. Culturales, como ya hablamos, pues que la cultura genera diferentes usos para los diferentes colores, pero en cuanto a climáticos, pues los maíces que tienen diferentes colores, al blanco, por ejemplo, se siembran principalmente en el altiplano. ¿Por qué? Porque son las áreas culturales donde más se demanda. La gente normalmente come maíz blanco o maíz amarillo. ¿Y dónde son las áreas de mayor producción? Son en las áreas bajas, en las áreas de 500 metros, 300 metros sobre el nivel del mar. Existe una cultura, podríamos decir, de que por qué los campesinos siembran maíz de color rojo. ¿Por qué siembran maíz de color negro? ¿Por qué siembran blanco? ¿Por qué siembran amarillo? La única explicación que hay es que es cultural. Y está íntimamente relacionado a las tradiciones que tiene la gente. Es ancestral, viene de muchos años atrás. En una comunidad de Todos Santos, Cuchumatán, preguntábamos, mire, ¿y de qué sirve el maíz de color rojo? Y nos decían que el maíz de color rojo lo utilizan para algún acto en donde se va a pedir a la hija de alguien para que se case con el hijo de la persona, le lleva mazorcas de maíz de color rojo. Origen del hombre del maíz. Se dice que el hombre de maíz nace el 13 de agosto. El 13 de agosto, en cuanto al maíz y en cuanto a la situación geográfica de Guatemala, tiene muchísimo significado. Y esto es, viendo desde el punto de vista de la cosmovisión maya, ellos concebían el mundo como limitado por 4 puntos. No son los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, sino son los puntos de mayor declinación norte y sur del sol, cuando sale y cuando cae en diferentes fechas del año. Entonces, los límites son sureste y suroeste, el 21 de diciembre, y noreste y noroeste el 21 de junio. Salidas y puestas del sol, ese es el ideograma cósmico maya. Estaba dividido entonces y limitado por esos 4 puntos. Y al centro ellos dibujaban siempre un punto. Era el 5.º punto, o sea, el quincunce sagrado que se llama. El 1 de mayo, o sea, el primer paso cenital. Con ese primer paso cenital coincide el inicio de las lluvias y la siembra del maíz. El segundo paso cenital se da el 13 de agosto, con el reinicio de las lluvias después de la canícula de julio y con las siembras de la segunda milpa. La lógica agronómica y meteorológica nos enseña, de acuerdo a la fenología del maíz, que si uno siembra su maíz el 1 de mayo, lo puede cosechar 104 días después, el 12 de agosto. Así, el 13 de agosto ya tiene maíz para hacer al hombre. Esa es la creación del hombre de maíz, el 13 de agosto. Guatemala es el único país de Mesoamérica donde los pasos cenitales del 1 de mayo y el 13 de agosto coinciden con la mitología, con la siembra del maíz, con el inicio de las lluvias, con el paso del sol por el cenit, luego con la cosecha del maíz y con la creación del hombre de maíz. Y todo coincide con el 13 de agosto, como la fecha era de inicio de la creación, es aquí en Guatemala, no hay otro lugar. La siembra de maíz, desde la cosmovisión maya. La siembra de maíz lleva un proceso que da inicio con la selección y bendición de las semillas. La Madre Tierra nos da el sustento diario. Los abuelos nos orientan a preservarla y nos enseñan el camino para preparar la siembra. Por eso se ofrenda. A decir de los agricultores, un indicador que determina la fecha de siembra es la caída de las primeras lluvias.
Al respecto, existen narraciones transmitidas de generación en generación que se basan en hechos reales. Ejemplo de ello es el paso de los azacuanes, emigrando de este a oeste, aves que anuncian la lluvia, y las semillas deben prepararse. Nuestra gente en el campo siembra el maíz con el agua de lluvia. Entonces ellos están esperanzados a la lluvia del cielo. ¿Y cuando generalmente caen las lluvias? Mayo y junio. En mayo y junio la gente ya tiene que tener lista la semilla para sembrar y esperando que el agua que caiga sea suficiente para que se produzcan las estructuras reproductivas, la flor masculina y la flor femenina, que es el alimento principal, la mazorca. Por siglos, el cultivo de maíz ha estado presente en el territorio guatemalteco. Su preservación ha sido gracias a los conocimientos de los ancestros mayas y que hoy sus descendientes continúan con esa práctica y transmisión generacional. Por esa razón, los conocimientos ancestrales tienen un valor incalculable. A través de conocimiento tradicional se ha generado mucha diversidad de maíz y se puede sembrar maíz en Guatemala desde el nivel del mar hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. Eso implica diferentes clases de maíz adaptados a diferentes climas, diferentes suelos, diferentes temperaturas, diferentes condiciones de humedad. Cómo el conocimiento tradicional generó diversidad que se puede utilizar para enfrentar el cambio climático. Esa es una. Y la otra, quizá más importante, del sistema milpa, es el maíz sembrado con frijol, con chile, con ayote, con huicoy, con miltomate, con hierbamora, todo lo que vemos en el occidente. Ese es un sistema ecológicamente perfecto. La agricultura tradicional del sistema milpa responde de mejor manera a los cambios ambientales, a los cambios climáticos. Por solo conservar la diversidad de maíz, eso tiene un valor incalculable. Es una gran ventaja comparativa que no tienen otros países. El rol de la mujer es un rol que está escondido, pero viendo desde el punto de vista de evolución del maíz es importantísimo mencionarlo. ¿Por qué? Primer punto, ¿quién originó la agricultura? No sé si ustedes saben quién lo originó, pero fue la mujer. Principalmente en Huehuetenango se puede observar de que quien define, quién selecciona el maíz es la mujer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el papel que la mujer juega en la conservación y uso del maíz es fundamental. Los rituales del maíz. La veneración al maíz se manifiesta a través de diversas formas. Una de ellas es la realización de ceremonias mayas para dar gracias a Ahau y pedir porque haya lluvia, que es indispensable para la siembra de maíz. Cada forma está orientada al agradecimiento a Ahau, o Dios, y a la madre naturaleza por el sagrado maíz. Una de las expresiones culturales es el ceremonial de la Pach, que rinde tributo a la fertilidad de la tierra y a la abundancia de la cosecha. El arte de la música también se ha inspirado en el sagrado maíz. Hablar del maíz y la música en el universo maya es hablar de dos realidades que están unidas por la metáfora y por la realidad misma del hecho sonoro. Muchos silbatos que podemos apreciar con representaciones de mazorcas, con dioses del maíz, que nos están hablando del maíz, de la mazorca, como un epicentro de la vida. Los bailes del tun, que especial atención tienen con relación al maíz, son todos aquellos que caminan desde el área del Rabinal, camino hacia la región Ixil. Dentro de la literatura maya también, que es un arte, se encuentra plasmado el elemento del maíz. En el caso del Popol Vuh está plasmado en casi toda la parte narrativa del Popol Vuh y específicamente en la primera parte el elemento del maíz. Esta pintura es este juego de elementos que es el pelo del maíz que está saliendo de la única mazorca que había en la milpa. Ixquic la está tomando
y este cabello luego se entrelaza con el sol y la luna, que son estos dos elementos, que son los hijos de ella, de Junahuish Balamque, que están en ese momento en su vientre, pero que la ayudan para poder generar todo ese maíz. Y de su cabello también está naciendo, es un juego entre el cabello del maíz y el cabello de la princesa Ixquic, que están en este momento en el que ella logra generar esa abundancia. Propiedades del maíz. Son varias las propiedades que se le atribuyen al maíz. El maíz es un cereal que tiene dos aminoácidos muy importantes, la metionina y la cistina. El 30% de la proteína de los niños viene del maíz que consumen. Y el 40% de la energía viene del maíz que consumen. Entonces, bajo el punto de vista nutricional y alimenticio, Guatemala sí tiene un alto contenido, consumo de maíz y frijol, adicionémoslo, porque van siempre de la mano. Cada color tiene sus características nutricionales. Por ejemplo, en términos generales, el maíz amarillo tiene mayor contenido de proteína que el maíz blanco. El maíz principalmente se utiliza como una fuente de carbohidratos, como fuente de energía. Si ustedes hacen un análisis bromatológico o nutricional del maíz, su principal componente son carbohidratos. Tiene algún contenido de vitaminas y minerales, pero muy pequeño. Eso es parte de lo que mencionan, que el maíz, como maíz alimento, no es suficiente en la dieta alimenticia. Debe complementarse con vitaminas, proteínas, minerales, porque la fuente principal es carbohidratos, la fuente principal es obviamente energía. Pero miren, lo interesante que creo que vale la pena mencionar es que los mayas sabían eso. ¿Qué lo sabían? Porque a la par de las tortillas de maíz no se hacían solo con maíz, se hacían con harina de chan. Yo creo que la población guatemalteca conoce lo que es el chan. El chan actualmente se utiliza solo para bebidas, pero antes se utilizaba como harina, y esa harina se mezclaba con el maíz, de tal manera que las tortillas eran chan más maíz, y teníamos ahí los carbohidratos del maíz, más las vitaminas y minerales y antioxidantes que existen en el chan. Y no suficiente con eso, en la parte del petén se utilizaba mucho el ramón, que actualmente se está nombrando nuevamente. El ramón tiene una gran cantidad de antioxidantes y vitaminas y minerales y proteínas, mucho más alto que la leche, más alto que el trigo, más alto que el maíz. El maíz tiene varios aportes a la sociedad guatemalteca. El aporte alimentario es clave, digamos, todavía un 60% de la población consume fundamentalmente maíz como complemento en carbohidratos para su comida. Sin embargo, el reconocimiento del maíz no se da a nivel económico. En el año 1985 no teníamos necesidad de importar ni maíz de ningún color. Guatemala producía todo su maíz. Hoy estamos importando más del 38% del maíz que consumimos. Y eso se derivó de muchas medidas económicas que deterioraron la producción nacional. Entonces, a tal punto que la pérdida que Guatemala tiene por importación de maíz es de 70 millones de dólares al año aproximadamente, que es lo que se importa. Es un maíz que podemos producir acá. Ya hicimos el cálculo más o menos, la pérdida de jornales y todo, más o menos anda por los 70 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a nivel macro no se le da un valor económico al maíz. Ha habido mucha tendencia racista en torno al tema del maíz. Digamos, cuando nosotros estudiábamos en la escuela, se decía que comer maíz lo ponía más tonto a uno en la escuela. Y esa era una tendencia muy racista, ¿verdad? Donde está demostrado que el maíz, por el contrario, por ejemplo, el maíz negro, a usted le proporciona lisina, triptófano y otros elementos que no tiene algunos otros carbohidratos que comemos, ¿verdad? Entonces, eso es una mentira, pero se colocó en la gente para quitar de la cultura del consumo el consumo de maíz. Usos del maíz. El maíz tiene infinidad de usos en la gastronomía, en la medicina, en la industria. Algunos estudios dicen que son más de 400.000 productos que se hacen a base de maíz. Todos los usos culinarios que tiene el maíz es grande. ¿Y dónde se han inventado esos usos culinarios? Aquí, en los centros de origen, como Guatemala. El maíz ha tenido una incursión en la industria muy fuerte. Muchos procesados que hoy consume la gente de las grandes ciudades. Si usted se pregunta cuál es el azúcar que usan para endulzar algunos materiales, azúcar de maíz. Algunos materiales para dar consistencia a otras harinas o procesados, harina de maíz. Entonces,
ya los hombres y mujeres de maíz ya no somos solo los mayas y los guatemaltecos, sino que casi todo el mundo hoy en día lleva en su sangre maíz. En la gastronomía guatemalteca, chuchitos, tortillas, tamales, enchiladas, tacos, bebidas de maíz, atol de maíz, de elote. También los hay en productos alimenticios industrializados. Realidad del maíz. En la actualidad, la producción de maíz para el pequeño agricultor representa pérdidas por el alto costo de los insumos y el bajo precio de mercado interno. Sin embargo, en ellos hay un valor espiritual que se sobrepone al valor económico, porque el maíz representa la vida del ser humano. Casi todos los campesinos, aunque sea en pequeñas parcelas, siembran maíz. Y aunque le dicen que esa parcela no es rentable porque no da mucho, pero él, sembrando maíz, está asegurando su alimentación. Bueno, realmente, los caballos, cotan solich de media, reman solich de media. Hay veces, chapacas narviacan, chiquerma, rojo rincatic, chiquerman, un puerse rojo rincatic, porque se canjaré rincuaví. Y kota jung rameri na kulskan nak pakas na ganahkan mantel rameri ajá tomari ko kami kachalas mangitik te shin mangitik te da de khuse se 5 kilo y negocio más del que cuenta y los con mantel ya cuenta ajá jari ajá porque no es que cami macheste antes can ri pura ulef na lesaj con pero en cambio cami nak más gasta na un chuan de solijpe ajá. Un quintal de maíz amarillo de allá de Quetzaltenango cuesta igual que un quintal de maíz amarillo de la costa. Uno tardó 3 meses y el otro tardó 10 y 11 meses. Obviamente les decía, este maíz del altiplano tiene alto contenido de proteína. Debería ser más caro, pero la calidad no se paga en Guatemala. Podríamos decir que los maíces nativos son los que están en el altiplano, por lo tanto responden más o menos al 33% de la producción nacional. El resto de maíces, que es la mayor producción, están en las partes bajas, en el Petén o están en la costa sur. Pero esos maíces no son nativos, son variedades mejoradas, son híbridos que han sido mejoradas por instituciones internacionales. No son transgénicos, son variedades mejoradas, mejoradas a través de mejoramiento convencional. El maíz transgénico. Actualmente, existen planteamientos diversos sobre los productos transgénicos y el maíz no escapa a ello. Yo no estoy de acuerdo con el maíz transgénico. Tenemos que luchar y mantener la semilla criolla, porque este es semilla criolla, ¿sí? Este no es transgénico. ¿Pero qué se entiende por maíz transgénico? Yo creo que es bueno que la gente sepa diferenciar entre una variedad criolla, una variedad mejorada y un transgénico. Porque la variedad criolla pues es la que normalmente se saca de guardar las mejores mazorcas del año anterior. La variedad mejorada lo que tiene es que, por ejemplo, si yo tengo un maíz que tenga la tolerancia a sequía, por métodos convencionales, cruzando un maíz con otro, yo doy lugar a una variedad mejorada. Al maíz BT se le inserta en el código genético genes que dan la capacidad de producir material ligado a una bacteria, que es otro reino, otro subreino. El problema es ese, que estamos ciclos que la naturaleza lleva muchísimos años para hacer, el ser humano los ha querido hacer en laboratorio y de manera inmediata. Guatemala, como les decía antes, es centro de origen del maíz y centro de diversidad del maíz. Si usted siembra transgénicos en Guatemala, existe el riesgo que haya flujo genético porque el maíz es una especie de polinización cruzada
Si usted siembra maíces transgénicos cerca de materiales nativos o criollos o variedades de otro tipo, se van a cruzar y se va a hacer un proceso que se llama contaminación genética. Y eso le quitaría a Guatemala toda la categoría de ser centro de origen, ¿verdad? Y diversidad. La transgénesis no es ni más ni menos que un avance que ha tenido la genética como una rama de la biología. Son aquellos que se les ha incorporado un gen que él naturalmente no lo tiene. La recomendación es no introducir organismos transgénicos a centros de origen como primera recomendación. Y la segunda, el principio precautorio. Si usted no está seguro de los efectos colaterales que tienen los transgénicos, mejor no los siembre, hasta que esté debidamente comprobado que no hay daños ni al hombre ni a los otros seres vivos que va a afectar esa especie. El maíz transgénico es un maíz que se ha generado por mejoramiento utilizando biotecnología moderna. Es un maíz que se genera principalmente en los países desarrollados a través de empresas multinacionales. Los maíces transgénicos que se han sembrado se siembran en áreas donde no hay diversidad de maíz y se siembran bajo una reglamentación nacional, cosa que en Guatemala todavía no tenemos. Entonces yo diría que repercusiones socioeconómicas podría tener, repercusiones de tipo de diversidad genética de maíz podría tener, pero para eso, el día que esas autorizaciones se dan, debería haber una normativa que diga cómo sembrarse, dónde sembrarse, cuándo sembrarse y bajo lo que llamamos análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo indica si se puede sembrar o no se puede sembrar porque podría afectar a los maíces nativos y a los parientes silvestres. Guatemala, como un país megadiverso, reconocido por las Naciones Unidas y por la FAO, como un país megadiverso, no debería permitir que en su territorio se cultiven maíces transgénicos. ¿Por qué? Vamos a partir del principio. Si no existieran los maíces criollos, no podrían existir tampoco los maíces transgénicos. Entonces, los materiales nativos o autóctonos son los que las empresas transnacionales toman para modificarlos y hacer los maíces transgénicos. Pero el maíz transgénico lo que tiende a conservar es que se puedan usar herbicidas de la casa que produjo esa semilla o que ya no se usen insecticidas, porque el maíz en sí lleva un insecticida incorporado en su genoma. Nosotros no podemos mejorar ni pretender que vamos a mejorar lo que la naturaleza o lo que los hombres antiguos crearon con esa riqueza alimenticia que tiene. La recomendación que yo le haría es la palabra maíz nativo. Si nosotros hablamos de criollo, cuando hablamos de criollo nos recordamos del aspecto español. ¿Quiénes son los criollos en Guatemala? Son los españoles que vinieron acá, aquí nacieron y ya son guatemaltecos, pero de origen auténtico español. Vinieron, se quedaron, a eso se le llaman criollos. Entonces el maíz no vino de ningún lado, sino que el maíz es propio nuestro, por lo tanto el concepto criollo, desde lo que le estoy planteando, no aplica, tiene que ser nativo. Nativo implica originario de. Entonces sería interesante no hablar de maíces criollos, sino que hablar de maíces nativos. El concepto de criollismo nos está diciendo que los genes vienen fuera de Guatemala, a pesar de que vinieron para acá, pero no son originarios de esta zona. Comparado con el concepto nativo, nativo quiere decir propio, originario del lugar. Por eso es que cuando hablamos de maíz, es incorrecto decir maíz criollo. Lo correcto es decir maíz nativo, porque es originario de este lugar. Tenemos una gran cantidad de cultivos que son nativos de esta zona, encabezando el maíz, el frijol, todas las cucúrbitas, el ayote, chilacayote, huicoy, pepitoria, etc. Los chiles. El futuro de nuestra alimentación está basado en maíz.
En ese sentido, yo quisiera indicar de que es necesario reconocer el conocimiento tradicional como la fuente más importante para la conservación y uso futuro del maíz. Sin el conocimiento tradicional, esa diversidad genética se va a perder. Y esa diversidad genética no es importante solo para Guatemala, sino que es importante para el mundo. Esa diversidad de maíz se debe a la necesidad de uso, a la creación de valor culinario. Y si se pierde ese conocimiento tradicional, se va a perder ese maíz. Y recuerden que todo lo que se pierde se reconoce que es valioso hasta que está perdido. Así que en Guatemala yo diría que el mensaje más importante es de que sintámonos orgullosos de ser el centro de origen de maíz. Sintámonos orgullosos que el maíz es uno de los cultivos más importantes del mundo y Guatemala y México lo aportaron. Sintámonos orgullosos de que en Guatemala tenemos parte de la diversidad más grande en el mundo y que si nosotros como guatemaltecos no lo reconocemos, pues creo que esa diversidad se va a perder. Y a la par de ello, reconocer la actividad agrícola de los campesinos, el conocimiento tradicional de la cultura maya, que es la que ha generado esa diversidad y la gran riqueza, ese legado que tenemos es gracias a ellos. Y mediante se reconozca ese conocimiento tradicional y principalmente la función de las mujeres, eso se va a mantener. Hay veces no quería chiquij unik nek amur el torin ang kung kiwaj lo mismo shabong juajaj shkari khul shki toni osh kiwaj conocer rimos ri shek amor khul la hari aha ni osh kiwaj hari kanu apor nanadi no apor kiwaj no apor café no gel taknukar khul chwadi lo in kibun asia ne chache ajá asia entonces ne pech krimos harimos chikne opa pakhay pero takntok pakhay khul antes entok pakhay khul in kiponih kuchiri di parikhay na bey karin kiache ripong parir khul la takri tokarish kichop samajrimosa kiari di khul pakhay. Una pregunta clave que yo hago para quienes hablan de maíz y qué valor económico darle es ¿cuánto vale en dinero, en quetzales, 4000 años de domesticación del maíz? ¿Qué precio le podemos dar a esa domesticación? Y empiezan a hacer sus números en calculadora y no dan los ceros, ¿verdad? Para calcular eso. Entonces, porque es un patrimonio de valor incalculable. Guatemala es el lugar donde el maíz se hizo Dios, porque los mayas lo deificaron. El Dios del maíz es el centro de toda su adoración. Como es nativo de esta zona, debemos de conservarlo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que otras generaciones que vengan conozcan la diversidad que tiene nuestro país en este cultivo tan importante, no solo para Guatemala, y además la parte, digamos, cultural de los mayas. Es seguro que en algunos glifos aparecen mazorcas dibujadas. ¿Y eso hace cuántos años fue? Hace miles de años. Entonces, ese aporte grande que da la cultura guatemalteca hacia el mundo no tiene precio. Nuestra gente, la juventud que siguen luchando, que no pierden nuestra vida de lo que venía desde muy antes, porque esa es la vida, porque si no fuera por el bendito maíz, saber cómo seríamos.
El oriente tiene su maíz arriquín, otros tienen el cuarenteño, en occidente el olotón, el negro, el rojo, el amarillo, etc. Pero ¿cuántos de los guatemaltecos conocemos esta diversidad? Muy poco. Entonces es un trabajo que urge hacer en Guatemala. Debemos recuperar nuestra capacidad de producir y conservar el maíz. Lo estamos perdiendo. Es decir, hay lugares donde usted encontraba maíces de muy buena calidad que hoy ya no los encuentra, pero no quiere decir que sea imposible volverlos a recuperar. Hay formas. Entonces, que si somos habitantes del campo, nos podamos dedicar, aunque sea una parte de nuestro terreno, a producir el maíz. Si somos consumidores de la ciudad, que seamos muy cuidadosos de ir promoviendo que se consuman también maíces nacionales y que lo vayamos recuperando en nuestra dieta. La dieta no es solo maíz, frijol. El maíz se puede hacer de múltiples formas y puede resultar muy atractivo para la comida de los niños, de los jóvenes y de los adultos, ¿verdad? Ese es el llamado, y a que estemos atentos, porque sí viene una tendencia a que se vayan patentando, digamos, mecanismos genéticos ligados al maíz. Es un proceso de extinción de este maíz. Por eso la importancia de que sepamos qué maíz es, dónde está, cuál es desde el punto de vista de la utilidad para mejoramiento, desde el punto de vista de Guatemala como importante en maíz silvestre. Es necesario conocer dónde está y cómo se encuentra en este momento. Es necesario conservarlo y protegerlo en este momento. Se necesita hacer estudios para realmente saber cuántos tenemos y conocer nuestra riqueza en maíces. Debe de haber un inventario, pero con miras a tener lo que se llama, para cumplir primero con una ley internacional de la que Guatemala ya es parte, que es el Convenio de Diversidad Biológica, que ese convenio mandata que debe haber un acceso en justas condiciones y acceso a beneficios en condiciones de justicia a los países que producen biodiversidad, como el maíz. Entonces, si hay un inventario, se debería hacer, pero con esa salvedad, o sea, que es para que Guatemala tenga oportunidades que le da el Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya, que se llama, de mecanismos de acceso a beneficios de haber cultivado esa biodiversidad. Entonces, por ejemplo, lo que yo estoy hablando de esos 440 materiales que a lo mejor no hay en ninguna otra parte del mundo, pues ese es el aporte de Guatemala al mundo, pero el mundo le tiene que reconocer a Guatemala por haber creado ese patrimonio, ¿verdad? Y ahorita no sucede así. Entonces, todos los inventarios que hemos hecho, en su mayoría, han sido para que después capitales corporativos se apropien de esos materiales, los patenten y los privaticen. Y la gente que participó en la recolección, en la domesticación y en toda la recolección de muestras no ha recibido el beneficio. Con el tema de los inventarios, ¿son positivos? Sí y solo sí. Van a convertirse en beneficio de quien está cuidando el patrimonio genético, de quien está cuidando la diversidad y quien está domesticando las plantas. Es que Camí, Marí Mirchivechi, respeta, Manax respeta. Camí lo ishin, ni kiratuj kangela, iriwich, en katwa, en kitorij kangela, porque Wakami, manki undachik respetar, rikawai, y la kawai jalar kakasleñ. Y carirje manki undachik respetar. Chkerma, porque chelmij chevechis, manakchik respeta, honor tiechta taaj manki ichta chkeri kalkwalchi, chiman tipangre, mantibare, nakchik, es que kami chkeman mijinchive, roj, como rishibet angri ley, cojun ley shelpe, cuidado mandach de cual. To kami harir copa kimentra, cualaba kami, cuidado si tachej, y tortiech da tan kich kuchir kalcual. To mari manak chik, David chua cualta moloch wala ishin anak, monomolte chik. Si no morri, taya ejusenta, to gariner molope. To chikechkarika. Jaja. To mari mirchivechi, respeta che kischori rochle. Jaja. Hari? Hari? Arekut weshet tushanik ek aslik kecha.
arewa retal riqa k'aslemal, arewa xkib'ir rijunajp'u chiri ixp'alankej.